Bueno, pues ya está. Creo. Sí, ya está. A ver qué tal. Ah, ahí está. Bueno, pues a ver qué tal. A ver a qué hora se abre el jueguito para ponerme a jugar un rato. Ah, no, pues ahí está. Déjame poner el cable chido. Bueno, ya se quedó ahí, creo. Mm, ya está. Bueno, ya que se quede así. ¿Qué más da? A ver, ¿qué tengo? Avisos. Mm, Actualización, bla 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 y el evento. Ah, el Silly este bonito. Qué bien. Quiero el Silly verde para Kusanali. ¿Qué es? Ah, no sé, la encuesta de la vez pasada. El de Ningún y el de Mona. ¿Cuánta resina tengo? Diablos, tengo 160. Ahí está. Ujujú. Ay, ay, ay. A ver. Puras catalizaciones con Fischl. Solidify! Spring forth! ¿Por qué te pone a correr así como desgraciado? Cae mal. Gather! Scatter! Me falta muchísima recarga de energía. Germinate! As you will. Solidify! Es mucha recarga de energía porque... Scatter! Ahí está. Basura, pero este, bueno, al menos me dio algo. Y ya no tengo que preocuparme por la resina. Y pues subimos de una vez un poquito a cole. Y aquí estamos de paso. No se queda nada. Sube con las diarias, sube con las diarias. Hay fe. Hay fe a que suba con las diarias, a ver. Al fin de cuentas ya gasté la resina y ya se me está regenerando de nuevo. A ver, ¿dónde estaba la diaria? Ay, me fui al TP equivocado. En teoría todo está bien, supongo, ¿no? Sí, 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 está todo bien. A ver. Me falta hacer la misión del evento, qué flojera. Bueno, no, bueno, ya, ¿qué más da? ¿Y sé qué? Oye, no he comenzado la historia, porque van todos. O sea, ¿cómo se me podría permitir? Dices, bueno, café, pero el momento público es cada uno de los más escasos y las cosas siguen así, pronto lo tendré. No poder permitirme las por el café. ¿Cuánto cuentas yo? Bueno, aunque esto no es su persona, pero supongo que sí, algo parecido. A ver, ¿qué es eso? Por más interesantes que sean las teorías de los seres de la antigüedad, llega un momento que resultan aburridas. Tengo que ir encontrando algunas nuevas. A lo mejor sería alguna historia
que ocurriese fuera de su muro. Primero, porque sería novedad interesante. Y segundo, porque podría usarla según me conviniese. Sí, preocuparme de que el público me llevase a la contraria, ya que nadie conocía el original. Viajero, en el libro de Meteoros me dijeron que viajas mucho, ¿es cierto? Me podrás contar algunas de las historias que has visto por el mundo. Siempre voy a recordar mis historias, bla, bla, bla. Supongo que sería una parte del libro que ganar cuando mis historias. Eres una persona. Superan, primero los comerciantes me dijeron que sí apareció un dragón capaz de crear huracanes. Es un tema fantástico para la historia. Pero claro, como encontraron los comerciantes en rumores un poco incoherentes y que me parecen demasiado confiables. Cosas como un viajero cuya espalda creció en unas alas surcó los cielos mientras persigue al dragón por las alturas, cosas así. A ver que lo persigue del cielo. O, por ejemplo, ese viajero se entró solas en la catedral y consiguió robar la poderosa arma que tiene el poder del contenemos. Vaya, ¿y qué está al final el viajero descubrió el punto débil del dragón y atacó una antigua herida cuando estaba abierta? Así se bañó en la sangre de la bestia y lo se volvió inmortal. ¿Qué demonios? Ah, ya veo, no sé la impresión de como cuentos normales, pero sí mucho más real. Eso sí va como ver como un testigo de todos esos hechos reales, sanitas, pero es más lógica si tiene más sentido. Ese viajero ya aprendió todo lo que necesitaba, me voy a ver cómo cuento la historia. Ah, o sea que esta puede que tenga algún tipo de logro o algo así. ¿Eh? Ah, pues no. ¿Qué? De 9 a 21, ¿no? 9. Supongo que era esto, ¿no? No me acuerdo la hora. Ahí está. ¿Sí es hora? Ah, 19 a 21. ¿Qué animal soy? Esperando el relojito que se pase. ¿Dónde está aquí enfrente? Ah, en la taberna. No, cafetería. Aquí hay taberna y cafetería, qué raro. Bueno, no sé. A ver qué tal. Ahem, decía que transcurre en una tierra muy, muy lejana. Damas y caballeros, les presento la canción del viento y el dragón. Cuando el dragón descendió, nadie su nombre conocía. ¿Quién en la ciudad de Mondstadt y a su gente salvar podría? El guerrero caminó con el viento y el poeta con su música susurró. ¿Por qué se desvanece mi antigua protección? ¿Por qué en el abismo del corazón del dragón envenenó? Descansa, dragón del viento, tu sangre será purificada. Que la memoria de este día en futuras generaciones quede grabada. Al dragón del este, Dvalin, dedico esta balada. Oh, qué interesante historia. Esta vez, el villano de la historia en realidad no tiene otra opción. Este tipo de personajes resultan conmovedores en cualquier historia. Eso es todo por hoy. Vuelvan a la próxima. Viejo, tú me dice, ¿qué te parece la historia de ahí? Muy interesante. Ajá, el resto del público dijo lo mismo. Siempre que llega una nueva era, surgen nuevas historias. Gracias a eso, en la gente como yo tenemos trabajo del que vivir. Oh, y muchas gracias. También. Por fin podré permitirme un buen café. Eso por haberme traído de bondad el material con el que trabajar. Toma tu pago. Si en el futuro tienes maestrías, no debes encontrármelas. Ah, ya. Sí, sí, sí. Mm, mm. A ver, ¿cuál es la siguiente diaria? Ah, aquí está otra. ¿Y si llevo a Raiden con maestría? Sería una locura. Bueno, no, de hecho sí es viable Raiden con maestría. Malditas reacciones están muy fuertes. ¿Dónde está? Los estos cosas dentro.
Son inmunes adentro. Maldición. Wings of darkness, come, sever night from day. Ya me dio COVID. A ver si se digna bajar esa maldita cosa fea. Stabilize. Order guide you. ¿Por qué tiene que ser puros electro ahí dentro? Qué fastidio. Solidify. Scatter. Spring forth. Hola, hola. Ah, pero es el... es el electro. Stabilize. Vamos, muérete, fea. Ahí está. Ahora, la siguiente diaria están los dos acá, pero este creo que es adentro, bajo tierra, ¿no? Creo que tengo que irme por acá. Suponiendo que las diarias están en la superficie y no bajo tierra, claro. A ver, que me da mi protogema por... Espero que también hemos nacido reconocimiento que puede flotar en la reacción dual de daño grave como la furia. Cuando se hasta el máximo, el espectro se expandirá, se volverá más fuerte, provocando una violenta explosión al ser derrotado. Como todos los espectros, básicamente. Ah, un momento nada más. ¿Qué tenemos acá? Una zona marchita, creo. ¿Cómo saber cuando el artefacto no te sirve aún estando a nivel 1 o 4? Había visto hace un montón que en teoría había un video, bueno, había una explicación sobre los artefactos. No me acuerdo muy bien. A ver. Bueno, creo que básicamente era de flor y pluma. Si tenía 4 substats a nivel 1, por ejemplo, esta. O sea, súbela porque es muy fácil que... O más bien vas a tener más rolls en flor y pluma, ¿no? En cambio esos pues es más difícil que tengas los 4 que a nivel 1 salgan con los 4 substats. De hecho no tengo ninguna ahorita, creo. Bueno, esta por ejemplo, esta tiene 4 substats. Y va a subir uno extra, ¿no? Solamente por esa razón. Pero luego también tienes que fijarte en que tenga un rol alto de daño crítico. Bueno, del rol que estés buscando. Por ejemplo, en daño crítico sé que es 7.8. En probabilidad de crítico es la mitad. Bueno, ese es el rol más alto de daño crítico. En probabilidad es la mitad, que es 3.9. Y así con cada uno puedes irte fijando qué rol tiene. Sí, el nivel de los roles que tiene. Y entonces había visto más o menos que si tiene el segundo más alto, ese es el que va a subir o algo así. Está muy raro y la verdad es que no tengo idea. Pero se supone que sí. Que sí hay una forma. Uy. Germinate. Scatter. ¡Ah! Como bueno. Midnight Phantasmagoria. This is order. 21k es el viajero. Ahí está. Solidify. Espera. Esto tenía que tocar la lira, ¿no? Para que se vaya el electrogramo grandote. ¿No? Dice que no. Ah, quién sabe. ¡Ah! Ah, es el bicho ese. Bueno, después lo sigo, creo. ¿Y la otra dónde está? Esta está ya, ¿no? Uy. A ver. Vente para acá, bicho feo. Stabilize. Spring forth. Ah, se murió rápido. ¿No? ¿Quién falta? Ah, me falta una de estas acá, una flor fea. ¿Suele ser este?
Dame energía. No rest for the wicked. Raven. Propagate. Oye, se está cortando el audio más o menos. Qué raro. Ah, sí, ¿no? Ya lo puedo tirar. Sí. A reward on the way. Ah, ¿dónde está el Oculus ese? ¿Acá arriba? Ni idea. Frecuente de energía extraviado. ¿Dónde está el Dendroculus ese? ¿Está bajo tierra? Supongo que sí. Ah, está ahí. ¿Y cómo llego? Ah, ya. Ahí está. Y ahora hay que seguir al pichejo ese, la medusa. De las ruinas o como se llame. ¿Cómo se llaman? De... Son... ¿Cómo se llaman? Scatter. Uy. Ah. El fragmento. ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ay! Se bugueó. Fischel, no te buguees. ¡Corre! ¡Ah! Oz, reveal thyself. ¿No puedo cambiar de personaje? No puede ser. Ah, ahora sí, ahora sí. Solidify. Spring forth. Write this on the side. Propagate. 21K. Nada mal. Sabía que subiría con ella. A ver. Vamos a subirla de una vez. Ascenderla. A medio combate. Así en lo que la subo un poquito más. A ver, ya puedo subir un poco los talentos, ¿no? Me faltan de estas y supongo que también me faltan de estas. Sí. Y pues el deseo que te da por subirla. A ver qué sale. ¿Cuadras frías? ¿Cuadras frías? No. Ah, By royal de- Stabilize. eso no sé, se supone... Parece que es el mismo código que tiene en Espina Dragón, pero no me acuerdo cómo se descifraba eso. Espera, ¿uno? Supongo que de haber subido a Colette. Sí. Ah, ¿dónde está? Acá. Un evento me sirve bastante. Solidify. Scatter. Es como encontrar un oasis medio del desierto, incluso en mercancía, hasta debajo de la lámpara de producción. Pensé que eso no es cierto. Pues sí, estos pequeños son como una posibilidad recurrente. Como puedes prestar como camiseta en tu volante de Fontaine, tus mis productos realmente bandados y numerosos.
Y ese es precisamente el motivo por el que estos maleantes no dejan de atacarme. La última vez me atacaron a la entrada en la calle principal, incluso construyeron un ascensor con una buena cantidad de vestimentas de Fontaine. Y porque a mí, la caravana de japoneses que pasó por el mismo sitio como si nada. Qué chilloso si chillos era. Solo la gota guarda para llegar a Sumaru. Pero por fin estuve en salvo y me di la vuelta. Porque hacían los vi apilando la ropa para hacer una hoguera donde hacer carne. Cuando se me comprando de carne a la parrilla, ese poema piensa que es una auténtica pena. Yo porque se siente que sí, y podía proteger mi mercancía todo el camino. Por cierto, tú vas como dicen, por favor, tú mereces. Ah, sí está fácil. Los deities de Sumeru son bastante fáciles. You are not welcome here. Germinate! Propagate! It's like we rehearsed. Ay, As you wish, main Fräulein. Solidify! Here! What? Yeah, yeah, what? You want this? You want this? ay, me pica el ojo. Ah, pues ya acabaron las diarias, creo. ¿O no? Mira un cofrecín. Es de la tetera, pero bueno, pues nada. Stabilize! Propagate! Sir! Germinate! Scatter! I will have order. Gather! Midnight Phantasm. Practice on the sun. Spring forth! I summon thee. Stabilize! Ah, ya está. ¿No? This is order. Propagate! Germinate! Ahí está. Facilito. Is this De la tetera. answer from this world? Ahí nada más lo pongo para ver qué tal. ¿Qué sale? Un cofre más. Para hacer, bueno, para recoger las recompensas del árbol de Sumaru. No hay cofrecito. No. Un cofrecito por allí. No, no hay nada. ¿Qué es esto? Scatter! Listo. Vaya misión diaria. Más fácil. Add Astro. Thank Toma la you for recompensa del día. Add Astro. Bueno, las expediciones, que no sé si ya habrán llegado a las otras dos. Sí, ya llegó. Cacerías y todo eso.
Una corporación de Sumeru, bla bla. La más poderosa, un lobito de esos feos y todas estas. Quiero subir la reputación de Sumeru lo más rápido posible. Pero yo creo que antes voy a farmear unos artefactos. A ver qué sale. De estos... Con Raiden... Ah, no, este es el equipo de Nilou. Ay, con Raiden, ¿qué más da? Raiden este y Yelan. Aunque va mejor Shinkyu. Voy a poner a Shinkyu y a... A ver, entonces, ¿cómo sería? A ver, el primero es Raiden. Luego, estos tienen el tiempo de espera más o menos igual, así que sería... Ella... primero Dendro, después... Yo creo que... Así. For justice. ¿Qué más da? A ver qué tal. Reducción de daño con Shinkyu y también un poco de curación que vendría bien. Pero hay que esquivar los ataques. A ver. Así. Me gastaría que tuviera la ulti. Pero es demasiado pedir. No. Sí, así más o menos, aunque me morí casi, pero... Esa es la idea. Ataque no. Bueno, de no quería tampoco. Qué basura de run. Como casi siempre. You are not welcome. Scatter! Witness the power of Puro. Know my soul. ¡No, demueras con él! ¡No! Shine down. Torn to oblivion. Ah, pues ya está. Poderosa la Raiden. Defensa no me sirve. Daño crítico y maestría elemental. Puede servir. Tiene futuro. Y esto es basura de plano. A ver, vamos a subir esa plumita. A ver. Esta flor no me gusta. La voy a sacrificar para subir esa pluma. Con suerte sube bien. Tiene mucho daño crítico y maestría elemental. Me sirve. No, porque todo defensa, man. Esos fueron como 3 rolls de defensa. Qué fastidio. A ver. Energía, no. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Te mueres con él! Sí le pegaron, malditos. Spring forth! Scatter! Rain cutter. Rain outlines your face. Know my soul. Inazuma shines eternal. Oh, es verdad que los florecimientos también me pegan a mí. No lo había pensado. ¿Qué renta más? ¿Buscar artefactos o matar jefes y subir de nivel los personajes? Depende en qué nivel, en qué parte del juego estés. Si ya estás en muy juego tardío, lo que más te conviene son artefactos. Pero si apenas estás comenzando o eres relativamente nuevo, AR, no sé, 1 a 50 aproximadamente, te conviene más subir y farmear talentos y nivel de personajes. De hecho, le voy a recordar esto a Coley.
Porque si no, se me muere. You are not welcome. Propagate. No llegué a la energía. Rain outlines your ¡Ah! ¡No! ¡Thank you! Now you shall perish. Siento que creo que le faltan artefactos a Raiden. ¿No le faltan artefactos a Raiden? No, siento que pega muy poco. Qué raro. A ver qué tal. Vida, basura. Basura. Qué malas runs. Maldición. You are not welcome. So, scatter. Let me lead you a breath. Send this now. Torn to oblivion. Now you're testing my patience. Y decían que Raiden no funcionaba There is no escape. a esta reacción. ¿13? ¿12k de florecimientos? ¡Oh, la bestia! Y eso que no la llevo a maestría, la llevo a ataque. Bono de daño crítico. ¿Por qué tanto bono de daño crítico y defensa? Mira, este artefacto es buenísimo, por ejemplo, para ¿cómo se llama? Para Yunjin. Le da crítico y le da pues defensa. Pero pues Yunjin no funciona a reacciones. Así que basura. ¿Y este qué es? Catástrofe de mitad, ¿qué es eso? ¿Un evento? Ah, ya es la misión semanal esta de Sumeru. Mira. Un mirador. Creo que ya tengo todos los miradores de Sumeru. A ver. Archivo, lugares. No. Tutorial no. Lugares. Acá está. Sumeru. Sí, ya tengo todos. Qué bien. Esos fueron muy rápidos. Es verdad que tengo un montón de resinas para sacar más artefactos. Looking for trouble? Propagate. Rain outlines your ¡No! ¡Ah! Illusion shift. Now you're testing my patience. Remove all. ¡Ah! ¡Maldición! ¡No! ¡No! Se murió Raiden. F. Eso es lo malo de jugar a florecimientos. Ah, sí que no me dan artefactos. F. Voy a esta para curarme un poco, porque si no, pobre Raiden se murió. Necesito para... O sea, para florecimiento se necesita Kokomi, 100%. 100% se necesita Kokomi. O Bárbara también es una opción, pero... O un healer de Andro. Kusanali. Ya saben. Voy a concentrar más resina, a ver qué... Si es algo... No, ¿dónde es el...? Es por acá. La alquimia de Sumeru. Nos puedo hacer 3. No. Acá están las resinas. Primero la de semanal. Y luego una de estas. Son 120 de resina y solo puedo hacer 2 por el límite de 5. A ver si sale algo bueno al fin. Porque esta fue muy mala suerte. Pésima.
Si me sale algo de maestría elemental de sueños áureos, 100% le pongo maestría a Raiden. Me da igual todo. You are not welcome. Terminate. Rain cutter. No, my sword. Tengo ulti de Raiden. I'm getting Now you're testing my There is no escape. Ha! Now you shall perish. 90k. Está bien. No, ¿por qué tendría que pasar el fierro viejo? ¿Qué? Ah, bueno, creo que no se escucha. O al menos espero que no se escuche. Porque como es unidireccional este micrófono, no debería... Ah, mira, este está perfecto. Maestría elemental. Perfecto. Ah, continúo con el desafío. Voy a sacrificar la plumita esa que subió con pura defensa. A ver qué sale con eso. Por favor, sube bien, 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 sube bien. No, a ver. Maestría elemental, defensa. Y este quería probabilidad crítico. Y este ataque, no. Maestría elemental. Maestría elemental, maestría elemental, maestría elemental, maestría elemental. ¿Dónde está? El plumita esa fea. ¿Hasta abajo? Sí, adiós. Si hubiera subido más a crítico, la dejaba. Probabilidad me sirve. Recarga de energía está muy bien. 2 rolls de vida. Se puede, o sea, 2 rolls está ok. Está dentro de lo que se podría considerar un artefacto decente. No uno perfecto, pero sí uno decente. Vamos, dame algo bueno, por favor. Más probabilidad. Si me das probabilidad, soy feliz. O recarga de energía, cualquiera de los dos me sirve. Probabilidad, 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 por favor, probabilidad, 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 probabilidad. ¡Ah! Sí está, perfecto, 10 de probabilidad. Bien, 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 así se hace. A ver. No tengo una vuelta de momento. Bueno, tómate en este. Que ching no tiene artefactos, a ver. Que ching, ¿qué es? Sobreflorecimiento. Que chinga sobreflorecimiento, nuevo meta. Eso tiene que ser con maestría elemental, pero no tengo. Así que... Bueno, Fischl no lo estoy usando, así que le voy a poner los artefactos de Fischl. Ya, es que están buenos estos artefactos. Pero aquí tiene que ser recarga de energía para Raiden y aquí maestría elemental. Depende de ver qué me sale primero. Ojalá me salga bueno, por favor, por favor. No tengo ni una ulti. Fantástico, me encanta. Rain outlines your fate. Ya, ya con la ulti del viajero estoy feliz. Pero si me das la de Colei, mucho mejor. Illusion shattered. Si me das la de Raiden, perfecto. Y pues sí, más o menos esto sería jugar así, ¿no? No hay mucha diferencia entre Raiden y Sino. Bueno, sí, que Sino tiene más daño. Porque es DPS y está... Mira, perfecto. Se me da buena probabilidad. No. No, 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 no. ¿Qué cometerá más? ¿Probabilidad o maestría? Bueno, en la lanza. You are not welcome. No, my sword. Terminate. Let me get first. Uy, apenitas. Illusion shattered. Now you're testing my patience. Ya está. Me gusta mucho la reacción de sobreflorecimiento. Cosas malas te mata a ti mismo también. Cosas buenas está muy fuerte. Maestría, no. Ataque, probabilidad, maestría, recarga. Ese es un buen artefacto. Está ok. Pero es de ataque y no hay muchos personajes. Bueno, actualmente solo a Tignari le viene mejor el buildearlo a ataque que a maestría. De los dentro.
porque los demás son sub-DPS y como son sub-DPS su daño no es tan relevante, más bien es lo que te pueden aportar. El viajero, mucha maestría elemental. Outlines your fate. Colei... ¡Ah! Shine down. Mira, 11k de sobreflorecimiento sin apenas invertir en maestría. Rain cutter. Don't touch me! No, y no tiré la ulti de Colei, qué triste. 10k, 11k de florecimiento. No vi ya. O no sé si fue un sobreflorecimiento o un acelerado del viajero. No. Bono de daño a Hidro. ¿Por qué tantos bonos de daño a Hidro y no bono de daño de Endro, por ejemplo? O maestría elemental, mejor aún. Qué triste. Bueno, en parte también hacen más las reacciones porque Colei tiene el set este. Que baja las resistencias de Endro y como las reacciones transformativas, lo único que les importa es la resistencia y maestría elemental que tengas, pues está perfecto. Body of Now! Germinate! Propagate! power of the one. Is that all you've got? Torn to oblivion. 14k no tengo idea de qué es, supongo que es sobreflorecimiento y sin maestría, repito, sin maestría. Está bien. Está bien. No. Oh, dame maestría elemental, por favor. ¿Por qué tan difícil que salga maestría elemental? Sí, también tengo que pescar porque quiero sacar el arco este nuevo. No me acuerdo cómo se llama, pero el arco nuevo. Tengo 40 y 60 son 100. No, mejor primero una concentrada. No, es acá. Al otro lado. Ahí está. Una concentrada y luego hago las otras. Tres, está bien. 4 runes más. Necesito un healer dentro. Porque Shinkyu es muy importante. Shinkyu y Yelan, cualquiera de los dos. Aunque ahorita como no tengo healer, pues me viene mejor Shinkyu por la reducción y la cura que da. You are not welcome here. Spring forth! Rain cutter. Rain outlines your fate. Practice on stuff! Inazuma shines eternal. No sé cuántos ven. Hay un montón de números. No pueden. 13k. Está bien. Está bien. Cuando tenga full maestría se va a poner interesante esto. Ataque no. Daño crítico, pero defensa y vida no me conviene. Pintaba bien, pero no. O igual y sí. Es un volado. A ver. Si sube algo bueno. ¿Dónde está? Si sube algo bueno al nivel 4 lo subo. Probabilidad estaría muy bien, ¿eh? No me quejo. 3,9 de probabilidad. 3,9 de probabilidad. Recarga de energía. No me termina de convencer. Puede subir defensa y vida y no me sirve para nada ese artefacto.
mueras, cole. No se murió, menos mal. No puedo ver cuánto daño hace. Son un montón de daños chiquitos. Son un montón de daños los que salen. No puedo ni leerlos. Vida, basura. Ah, lo mismo. ¿Por qué tenía que ser defensa y defensa? Qué triste. Iba bien hasta ataque, pero digo daño crítico, pero después defensa. You are not welcome. Spring forth. ¡Uy! Now. ¡Ah! ¡No se mueras! Sin Q. Inazuma shines eternal. There is no escape. Eso es lo malo de no llevar healer. Cúrate, 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 cúrate. Ahí está. Ah, me quedan 2 runs. Ah, está bien. No me sirve. Basura. No, porque... Witness the power of Goodbye. ¡Ay! No te mueras sin Q. Rain, I have taught you Ah. everything. ¿Se queda la ulti? I know. ¿Activa? Sí, ¿no? No. Torn to oblivion. Intensificaciones, entonces. Erase all threats. ¡Ah! La última. Shinkyu se sacrificó por el equipo. Más elemental. Crítico, probabilidad. Ah, qué basura. Bueno, ya de modo es lo que hay. Voy a curarme una estatua porque si no, no voy a aguantar. A ver. Tengo un artefacto aunque sea malo de maestría de este set. No. Ataque, defensa, vida. Podría ponerle así. Ataque y maestría. No, es que el viajero lleva maestría. Ah, qué triste. ¿O no tengo otro cáliz de maestría? Físico, crío, piro, defensa, piro. Maestría. A ver, crucemos los dedos porque suba bien este artefacto. Si sube bien, pongo a mi raid en la maestría. Aunque tenga el reloj de ataque. Vida, 2 a vida, no me sirve, pero se sube a toda probabilidad. Bueno. Pero es nada, ¿no? Probabilidad me sirve, me gusta. Está el por 2, muy bien. ¿Qué subió? Ataque, no me gusta. Vamos, más probabilidad, por favor. 12 de probabilidad al menos. Probabilidad. No, porque ataque, maldita sea. Ya perdí todas mis esperanzas. Y ahora va a subir vida. ¿Por qué estoy subiendo el artefacto? No tengo idea, pero va a subir vida. Se los dije, va a subir vida. Vaya basura de artefacto, pero ya me da igual. A ver.
Maestría. Maestría. Ataque por los loles. Maestría. Maestría. Raiden a maestría. ¿Cuánta maestría tengo? 620. Me faltan esos 187 que tendría. ¿Cuánto? 620 más 80 son 700. 807 de maestría más o menos tendría mi Raiden. ¿Recarga de energía cuánto queda? 193. Está ok. No me voy a poner exquisito con esto. Podría ponerle esta, claro. Claro, pero creo que me conviene más la captura. Y pues, para que no se me mueran, pues... es que... Consonancia dendro es muy buena. Para jugar a maestría con la consonancia dendro es buenísima. Pero para jugar... ¿cómo se llama? Otras cosas, pues no. Es que bueno, es que necesito el escudo o la curación. Necesito un personaje que aplique dendro de forma pasiva y que cure. Kokomi. Pero no la tengo. Pero aparte quiero a Nilou. No quiero a Kokomi. Así que pues no hay de otra. Hidro. Sí, mira, solamente ella cura. O Mona con el libro este que no tengo, que es basura, pero... No, no conviene. Para nada. Aparte que Mona no dura tanto en campo, entonces no va a hacer tantas reacciones como quisiera. ¿Cuál es? Bueno, voy a hacer la misión del evento, ¿qué más da? A ver, ¿dónde está? Misión de evento para acá. No, espera. Si tengo 193 de recarga sin... está bien, ¿no? Ah, es que Raiden escala con recarga ya. Perfecto, no, pues sí. Está perfecto. Oh, I got the same one again. When will I get? I guess I'll just have to save up my allowance. Huh? I thought you came here every day. You should have gotten them as a set. That way, you get 7 different designs at once. But then there's no surprise. Surprises are boring. I want to have every design there is. That's what you do when you read. I finally saved up enough to buy the set to... Oh, I'm very sorry, but the one cassette bot was our very last carving. But we're working on expanding our team, so... Fine. I'll come back tomorrow. Just... Yeah. All right, all right. Sorry, buddy. Our Aranara. Sold out? Oh, no. I was gonna buy one for my cousin. Hey, how about this? You live near Bronte's house, right? Wow. Thanks, Mr. I promise. A Kara craft. Ah, more customers. Oh, hey, it's you guys. Thank you so much for your help. We've been planning on visiting. If it weren't for you, the store's anniversary might have been a different story. It's all thanks to Rossi. He has so much creativity at such a young age. Oh, and we would like you to have the prototype Aranara as a small token. Whoa, wait. This looks kinda... right. Mind-blowing. We appreciate your thought, but... The Aranara father Bueno, owned up to his reconoció y mistake obtuvo el perdón and de was su forgiven hijo by his Aranara. Aranara son. I think everyone will like how the story goes. But the Perhaps we could make them go through some kind of hardship together. I'm sure they'll become more understanding of each other that way. The Aranara father will... When the Aranara father starts feeling guilty, should he speak more slowly? That depends on the Aranara son. It would be in... Hey, Tanjiro and Rozzy. What you up to? Dad and I are just discussing our latest story. I'll be the but I'm a little nervous about telling a story in front of so many people. Oh, Sumeru's gonna have a new... If it weren't for you, Rozzy would surely have left me for... I'm so glad everything worked out. But there's
leave a note in a tree hollow deep in the Avidia forest. I thought we moved on from this topic. A lot of people write down their secrets and hide them in tree hollows. It's not a big deal at all. I have my secrets and troubles too, but seeing Razi and Tanja has given me an Ike Traveler. Could you be my tree hollow? ¿Ya se acabó la misión? Ah, pensé que iba a ser más. F. Voy a convertir las frutos en deseos. Para saber cuántos tengo. Tengo 36. Está bien. No. Esos no son los deseos, ¿o sí? Tengo 34 deseos. Están bastante bien. La tera. ¿Se bugueó este? Sí, la cámara se bugueó. Ahí está. Porque se bugueó, ni idea. This realm is... Me faltan las de acá. El acuario este. Pero creo que es para dentro de la casa, ¿no? El acuario. Ni idea. Bueno, voy a comer de estos. Vamos a ver. If you ever... Ah, sí, las plantas. Recoger las plantitas. Sí, está bien. Ah, no sé por qué se buguea. Así que es eventos, ¿no? Sí. ¿Tengo dos? Parece que sí. La misión de Ignirio no la he hecho aún. Entonces es el pase. Mora, 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 mora. XD. Vamos, rey de la maestría, es lo tuyo. A ver. Un reloj, ¿cuánto me da de recarga? Creo que 58, ¿no? Vida, defensa, recarga. 51 de recarga. ¿Y cuánto me da la captura? 45. Entonces supongo que me conviene más llevar
reloj de recarga y lanza de maestría. O algo así. Esta. Para que me dé más ataque y pues... Al final Raiden hace daño por ataque. There is no escape. Ay, no. No, my sword. Rain outlines your fate. Body and mouth. Germinate! Rain cutter. Shine down. Inazuma shines eternally. ¿Cuánto? Su vencimiento 28.000. ¿De 28.000? A ver. Raiden. 730 de maestría. Está bien, ¿no? Pero ahora me falta recarga de energía. No lo sé. No lo sé. Reputación. Una ermita grande. Una de daño quería. Resistencia electro reducida. You are not welcome here, Trouble. Yeah. Scatter. Yeah. ¿Cómo me mataron a Coley? No aguanta nada. Witness the power. Now you shall perish. 18.000 por florecimiento. 18.000. 18.000. Pues sí, no, más o menos. Ese es el daño que hace un florecimiento solito. Pero vuelta a lo mismo, necesito un healer. Sin healer no se puede hacer mucho. Me muevo demasiado rápido. Igual, un healer como Komi que cura poco, no es como que sea lo mejor. Se necesita un... No sé. Es que es un escudo. Lo mejor sería un escudo o hidro o dendro. Cualquiera de los dos me sirve. Un dendro sería fantástico porque tiene mayor absorción contra... ¿Qué sé si no es aquí no es? Tiene mayor absorción contra dendro, justamente. Y pues eso es lo que me convendría. Bueno, convendría más para que no nos hiciera tanto daño. Un hongo grandotote. Inmunidad de hidro y resistencia a Nemo. ¿Qué otras misiones tenía de las 10 rosas, 10 durazno olivas? Eso es un montón de distancia. Uy. Ahí está. Creo que pues el diálogo incorrecto. No, me falta la siguiente misión.
10 rosas de Sumaru. In your dreams. Y estos sonidos arriba, abajo, un lado al otro. Ah, creo que no. Sí, toma el TP. Correcto. No, no está ahí. Las 10 rosas de Sumaru, ahí están. Así en la casilla grandota. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Dónde está el hongo feo? Supongo que ahí está, ¿no? ¿Es ese? Sí, es ese. Propagate! Time to act. Scatter! Germinate! Rain cutter. Help! Hi! Torn to oblivion. Está bien. A ver. Radiant por maestría está muy bien. Ya decía yo que si hacía tantos sobreofrecimientos, ¿cómo no iba a funcionar por maestría? Y ya se acabaron las cacerías de esta semana. También. La nadita me quedé del nivel 3. ¿Qué me da? Ah, esta cosa para las... Ir recogiendo madera simplemente por caminar. No sé. Está raro. Ahora el pase de batalla. Nivel 20 es... Está bien. Ah, ingenio, praxis o exhortación. A ver. Viajero, ¿qué quieres? Ah, de la praxis. De la praxis. Praxis. Ah, ¿dónde está? Praxis, aquí. Y pues el deseo azul, a ver qué sale. Nada bueno, ya dame algo de 4 estrellas mínimo. ¿Qué era? Ah, sí, viejo. No. Hay que ir a la... acá a la alquimia para hacer... Para sintetizar el material del viajero. ¿Qué era praxis? ¿Dónde está acá? Ah, pues yo tenía 2. Bueno. No se pierde nada. Talentos. Ah, me faltan 2 polvos cristalinos. A ver. ¿Dónde están? Esto, ¿no? Con sacarosa. Y ahora, a ver. Le subo el talento ahora sí. Y ya está, poderoso. Tiene muy poca maestría. Me gustaría llevarlo con mucha más maestría. Aunque ahora que lo pienso, no, ¿eh? Porque... O igual y sí. El viajero que va a hacer reacciones de catalización principalmente. Y para catalización necesito ataque. Bueno, necesito buena maestría y ataque. Un cáliz de bono de daño dentro no me vendría nada mal. Ese sí tiene que ser de recarga de energía. ¿Y ese es de crítico, supongo? Sí, probabilidad crítico con algo de maestría. Esto me gustaría que fueran de dentro. Y yo creo que si lo llevo al abismo sería con Chongli. Aunque pierda la consonancia de dentro. Quito a Colei y pongo a Chongli porque no
No hay healer. Y necesito un healer. Y aquí de los artefactos no me sale nada bueno. Maldición. Crío, vida, crío, anemo, no, daño crítico, no, vida, defensa, ataque, daño crítico, no. Si fuera probabilidad estaría bien. Ataque, no sé, maestría elemental, pero es que están muy malos esos artefactos. Sí son maestría, pero no tiene nada bueno. Ataque, plano, ataque, porcentaje y vida. Y ese tiene ataque y defensa. Y defensa, qué basura los dos artefactos. Ese está pasable, pero es ataque. Si fuera maestría sería buenísimo. Y luego de acá... Bueno, puedo subir este artefacto a ver qué sale. Si sube defensa o vida, paro de subir. Si sube daño crítico o probabilidad. Mira, daño crítico, está bien. Está bien. Está bien. A ver. Voy a quemar de una vez. No, los artefactos estos que son basura. Este no me sirve. Este tampoco. Y... Ah, bueno, así no. ¿Qué subió? Vida, ya no me sirve. Bueno, son 3 rolls feos. Uno más. ¿Qué más da? Ah, vida no me sirve. Este tampoco. No. Si fuera maestría sería genial, pero no es maestría. Es ataque feo. Vida no me sirve. Ataque. No, tampoco. ¿Qué suba? ¿Crítico? ¿Crítico? Recarga de energía. Lo voy a terminar de subir, ¿qué más da? Ah, pues ya no tengo más que subirlo. F. Defensa, vida, no. Defensa, ataque, no. Ataque tampoco. Probabilidad, no. Qué triste. 18. No. Ay, como hubiera sido buena que sería un por 2. Los de maestría los voy a quemar también, porque no... Ya tengo uno muy bueno de maestría. Y este ahí como... Mira, este de ataque no me sirve porque, pues... Ese ser justamente va a maestría elemental. La crítico, maestría, defensa y requiere energía. Este está bueno, pero tiene rolls muy bajos. Probabilidad de crítico, defensa con buenos substats, vida con mucha probabilidad. Maestría, este está bueno. Este... Está DC. No me gusta. Probabilidad crítico. Esa de probabilidad la voy a tirar. ¿O no? No, mejor no. No, creo que no. Bono de daño Puro con probabilidad de recarga. Daño Nemo con probabilidad de ataque. Bueno. Daño y probabilidad, aunque tiene muy poco daño crítico. Bueno, ya lo voy a dejar así, creo. Al 19, a ver qué tal. Sí, ya no tengo más. F. Se lo voy a poner. Nada más. Para que tenga mejores artefactos. Colei. Ahora necesito probabilidad de crítico, pero de este set. De recuerdos del bosque. Ya soy feliz. Voy a ponerle el set al viajero. No sé, con la... Es que esta espada está muy buena. Con la recarga de energía. Pero ni así consigo tener toda... Ni con 190 consigo tener permaulti prácticamente. Qué triste. A ver, unas misiones. La de Tignari, ¿qué más da? A ver. Ah, pues está acá cerquita.
Está como muy nada, ¿no? Bueno. Excuse me. I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? En la primavera. I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past... Closed? Now that's odd. It's a long story. Some of our newer mechanical parts that we got from the academia, although they're old models, they still fetch a good price on them. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up. All the merchants talked it over, and we decided to raise the prices of our remaining inventory until this plan takes effect. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. We asked around, and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in, we can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is... So the bandit hid in the contaminated region after... How many people were there in total? Were they not a... That crook came from the contaminated region. As for how many, there... No people? Even if I tell you, you might not believe me. Un cangrejo mecánico gigante. The Avidia Forest has creatures like that? To be honest, I'd rather not think about it. It moved. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods. We were all shocked. By the time we came to our senses, I see. If we help you retrieve your stolen... Oh, but of course! Not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs on all future purchases of... Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone... If you're interested, you can go and talk to them. All right. We'll go and have a word. Uy. After the goods were stolen, I made multiple inquiries with near... It turns out that many others have also been robbed. However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even back. A caravan carrying a large amount of Mora had an uneventful trip, but another caravan had a child who's... Whatever the case, that thing is a scourge. That mechanical crab is fast, strong, and 10 of us might not even be able to take that thing head on. ¿Se bugueó de nuevo? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya está? Sí, yo creo que ya. Ni nada, si no me los físico para hacer la Didn't frente. academia ban research on mechanical life forms years ago? Our salaries even got slashed because of it. Who ¿Cómo? would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? Keep some Sumeru roses on it. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done. You haven't tried capturing it? We have, but it's too... However, we did unexpectedly learn something. It apparently lives in the deepest part of the forest. So instead of immediately moving its spoil, once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move...
things. Did you make any? We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their... If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the more... But it only goes after mechanical components. Right. It's real. So you all found a way to retrieve... Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since... Oh, are you? Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition. It lives in the contaminant. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then... well, chatting like this won't get us anywhere. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the care... We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other use. We'll also need to borrow a sumpter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh, yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me. I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and sumpter beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. ¿Dónde está? Acá. Once it appears, Don't worry, we're professional. Ah, está cerquita. There is no escape. No, my sword. 18,000 del florecimiento. Uy. A ver, esto así. 18,000 cada florecimiento. Correcto, me gusta. Looking at the trade routes and the contaminated regions. Voy a rutas comerciales y el límite de la zona contaminada. Es probable que hayan robado los bienes cerca de esta zona. Let's get to it. Okay. We'll start from here and have the sumpter beast with the components on board. This sumpter beast isn't familiar with us yet, so be... The sumpter beast went ahead. Let's keep up with it. Está bonito esa cosa. Why did it stop? Looks like it's loafing around. Or maybe it's up. All right, it's moving again. Did you hear something? Ah! Is that the mechanical crab the caravan was talking? It looks strong. Be careful. La maquinita está bonita. Shine duck. Rain outlines your face. Se regenera. Just try to escape this time, you naughty caravan robbing Hey, playing dumb won't save you. Spill it. Why are you stealing so many mechanical parts? It doesn't seem capable of comprehending complex questions. Keep an eye on it. I'll search around the air. I don't know why you're stealing mechanical parts, but they don't stolen items must be returned to their rightful owners. Any objections?
You came from the depths of the contaminated region, right? How about if you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. It reacted! We can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon seeing mechanical... Okay, so you want the crab to lead us into the That's right. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems to be full. I've been studying this contaminated region recently, and I have a hypothesis of my own. So to be absolutely safe... Paimon gets it now. Does the scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can... It seems to... Listen to me. Wait for us here. We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanic... I'm not sure, but our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase Vasanti grass to make medicine with. We should return. But before we do, we need to set up a few traps. No, pues sí, se va a hacer quitar. No llego. Si tomo esa cosita, igual y si llego. No va a llegar. No, no va a llegar. A ver. Esto. These are the mechanical parts that were stolen! You really got them. Thank you all so very much. I don't know how... Don't worry about the price. They're on... 2 is enough. No, that won't do. Here. No need. I've already received... Reward? You mean that bag of mechanical parts? But those parts are very useful to me. Just like I retrieved the things you needed, and you gave... Oh, and before we go, just a reminder, the forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if they're... Noted. Thank you all ever... Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll... Traveler and Paimon. Master, I prepared the pharmaceutical equipment. No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it Oh. But once I'm done, you can deliver the medication. He gets a little nervous when I'm around for too long. I'll go prepare the medication.
Traveler, ven y ayúdame. How is he? Doing any better? I feel like he's doing... That's wonderful! Oh yeah! He asked me to tell you that Suna came by Earth. Suna didn't get mad, so he wanted to thank you. It's nothing. Did you prepare? Of course I did! Yes, we're going to the contaminated region. I'm leaving everything to you. Huh? But Many things are learned by doing. And once they've been done, you'll realize they weren't as deal with problems as you yourself see fit. You don't- That's right! You'll do... Alright! Then Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves! You put too much confidence in me. Anyway, let's return and find that crap. El cangrejo ese raro. Ah, pues igual. Me queda cerca. Es más, ahora que lo pienso, igual. Y le vi... es que Raiden sigue aplicando... No, es que sería lo mismo con... We're here! This should be... Huh? Did it secretly scuttle away? Huh. The traps weren't You honored our agreement and waited here until we... As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep... Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. Supongo que se viene un dominio, ¿no? No. So this is the contaminated region that everyone's been talking about. It's like... really... Do you feel unwell? Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of How do you know? I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? This flower species is formally known as the Sumeru Rose. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity. From the looks of things... You're saying the contamination here is coming from I can't confirm that right now. Let's take another look around and see... Rosa anómala de Sumeru. You know, we haven't seen any animals this entire... The birds used to chirp really loudly, and they're... This contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive Some animals have keen awareness. Leaky ley lines sure can cause a lot of damage. Like how plants have preferred growth conditions, we also climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of... This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot... Then why are we okay? I'm not sure why you are, but he and I are fine because our elemental capability... Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. Environment, no wind. Setup complete. Excellent. Looks like it's... What's this? A purification device that I made.
It can absorb excess ley line energy and temporarily... What a neat thing! Let's set up more. I wouldn't mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is... The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluents, that's right. Huh? The mechanical crab? Something's approaching. No, So es that's culpa de it. ellos. Now that the ley line energy has stabilized, the monsters that had... Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification. Shine down! Huh? Phew! That's all of them. Hey! Where are you? Let's hurry and keep up. The mechanical crab went that way. Let's keep up. Help! Help! Now you shall perish! Es verdad, si no hago florecimientos, no importa. Rain outlines your fate. ¿Qué es ese manaca? Spare me. Hey, are you okay? These injuries are superficial. Don't move, I'll patch you up. Who are you all? What happened to those mechanical monsters? Don't worry, we took care. Oh, good. It's a monster! Hurry, attack it! How do we explain this? It heard you shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up. Do you know what's inside the forest? It's all... I just came here to pick herbs. I gotta get out of here. Be careful. These mechanical... no wonder the academia wanted to completely ban the His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside. We've purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. At that point, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. So you think you did a good job and want a part as your reward? It's so hard to understand. Alright, regardless of what you're thinking, that's why I'll give you another mechanical part. Guess not. Well, make sure to hang on to it. What was going through? And also, how do you feel about that person saying that you're as Okay, it definitely doesn't understand you. It seems like it possesses limited understanding. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, or rather its owner, is... It's getting late. So let's set up camp for the night. Hey, over here! Come on, you big lummox. Raise your head and look up. Come on. Let's set up camp here. Alright, Paimon also thinks it's a... Oh. Any particular... This place is perfect to put up a big tent. We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious... You're not wrong, but the primary reason for choosing this place is because it's higher elevation. Rainforests are very wet. You should always be careful when... For the next tasks at hand, let's divide and conquer. Leave it to Paimon.
Paimon's a pro. I'm not expecting that much. Just... That's right. You can use rushes to start a fire in the... Their piths are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that... Traveler, Tainari, Paimon didn't know that rainforest had so many interesting plants until we came here. Paimon also saw wild berries on the ground, and Paimon was gonna fly over and pick... Those were probably deadleaf butterflies. They camouflage. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Never mind. The tent's up, so you two go rest. Oh, you found some already. Hey! Paimon understands it this time. It wants me... Sorry, no part this time. That task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. That is one reason. It looks really sad. After some further thought, it might come up with some... I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can... We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't... It's settled then. I'll set up some pest-repelling devices, so have a good night. Mucho dentro. Paimon's getting sleepy. It's been a while since we camped outside like... This is like when we just started... You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so don't worry. They're made from all natural ingredients. They have a light... Speaking of which, have you seen the... It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. So you can tell. My suspicion is less towards the A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical lifeform research for years, so the origin of these topics related to mechanical lifeforms were popular in the Spontima for a time. Some of my juniors had also thrown them. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and... However, no matter which modules or parts are installed, a machine is in their pursuit to discover the differences between mechanical and biological lifeforms. Zealous researchers performed unregulated vivisections. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. It's just my personal opinion. My ancestors and the Valuka Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The blood of my people were born from this symbiotic, so to me, all life is important. To understand, life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of content. By placing yourself above other life forms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure Really? Coffee? Did you prepare this? All right. Seeing that you're working so hard to you're not planning on using it. Many of your own parts are critically degraded. All right. Suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go. The night watch is yours. Stay safe. Sorry. Paimon slept through the entire night. Really? You're not mad? Don't worry. Good morning, Traveler and Paimon.
Quick question. Me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. Is there something we can do? Extinguish our fire so we don't set the entire forest also. Retrieve the pest-repelling devices from last night. Got it! Paimon will take care of the fight! All right. Let's... All right. It's about time to head out. As we go further in, the effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be try to conserve as much energy as possible until... As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. Exterminate! Let me read your verse. Practice on the side! 28 caras de sobreflorecimiento. A la bestia. Está poderosa la reacción. Propagate! Scatter! Voy a tomar la rosa esa de su medio rara. He hecho las dos. Ya que estamos. Ay, no puedo agarrarla antes. It stopped here! Upon closer inspection, the plant's ley line energies are also stronger here. Ready yourselves. Ahora sí se viene el dominio de Tignari. ¿Con quién quiero entrar? Con Songli. A ver. El equipo de Tignari sería... Tignari. Gley. Viajero. Y Songli. Pero voy a poner, no sé. Quechin. Something's come up? Suponiendo que Tignari... Digo que Quechin es Tignari. ¡Ay, no! Debí de haber puesto No, voy a salir del dominio. No. En vez de... del viajero... Es Fischl. Sí, eso me faltó. Oh, qué madre. A ver, ¿dónde estás? Fischl. Ahí está. Artefactos 2. ¿Por qué tiene este? Voy a poner este de reminiscencia. ¿Cómo tenía Fischl? Ya ni me acuerdo. Creo que así. ¿Y con gladiador o con...? No, este con probabilidad. Así. Así lo tenía. Aunque yo creo que con maestría sería mejor. No lo sé. Pero eso, aquí no voy a poder pasar, ¿o sí? Tengo que ir por acá. Medio raro. Speed of light. Hey!
No se puede subir más, qué feo. Pensé que sí podías lanzar la elemental más arriba. Ese no es un dendróculos, sí, no. Speed of light. Por favor. Apúrate, que ching. Don't blink. Gather! Propagate! Ese man. Creo que es el mismo, ¿no? Ahora sí, dominio de Tignari, a ver. ¿Dónde está? Acá. Entonces voy a llevar... No voy a llevar a Keching, voy a llevar, no sé, a Toma. Por decir algo. Las piedritas de mora, muy buenas. Ahí está. A ver, qué chino. Onta, no sé. Sayu. Can I go catch up on my Sayu y aquí va Fischl. The threads of your fate lie in my hands. Yo creo que acá le voy a poner recarga de energía. Todo recarga de energía. No. Favonius. Yo creo que Favonius. ¿Cómo lleva Fischl? Digo a Coleia. Crítico, ¿no? Más o menos. Sí. A ver, y aquí le pongo... No, acá. Le pongo ataque. Por poner algo. Podría ponerle también maestría. No, mejor... No, es que no puedo. No puedo. Si no pierdo el set. Pierdo el set. Y lo que me interesa es el set principalmente. Con Colei. There's a ton of mechanical monsters here. They A make ver. this place their lair. Es Looks like Fischl, there's no way to sneak by. Sonli, Let's take care of it quickly. Colei y a Tignari. Can't see? Ha! Sa! Boom! Ha! No me gusta tanto Tignari que lo pienso. Pensé que cargaría más rápido sus ataques. Keep up. Fatuis. Dottore. What is this? Ley line energy is spilling out from here. This device. It's extracting energy from the ley lines with... Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair them. It's terrible. We have to stop it. Paimon C.
Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. Wait, you're also vulnerable. We're staying. Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trapdoor. You know where it is? Hey, wait for us! Le voltean aquí con ataque con poquita maestría. 101 de probabilidad, no fastidies. Con nobleza, C3. Ajá. Y lo más importante es su ulti, nos dice. Ah, no, bueno, está todo igual. ¿Y aquí qué? Ah, me caí. Fantástico. ¿Está borracho? Someone's here! Are you the one that's taking the ley line's energy? Why aren't you saying it? His body is cold. It's emaciated, and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and... almost forgot about you. What is it doing? I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was the file room will definitely give us some clues. Se murió. Está bien tieso. No puedes pasar encima de él. This place is a natural hiding spot with how hidden it is. The pipes continue further. Let's head in. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording. Yes, the Spontamog created a device that visually records experiments and consolidates. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why. Come on, let's watch it. Hold on, let me figure out how to play the tape. Goes in there. Kakata? Kakata? Seriously, I look away for 1 second and you're gone? There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Kakata, do you know what... Yes, I thought not. Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass-produced. The technology will be unlike it. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel-cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components, inspiration from the ruins, and the research that the Academia had banned. I hope when you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the Academia? I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the Academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Yeah? What's wrong? Nothing. Paimon was just wondering, doesn't
bot. He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent... Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. That isn't important. Un cofre. Esto no se puede quitar. Supongo que no. A date is written on it. That's quite the time gap. I wonder what... It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my... All right, there you go. Water entered the Keela and caused it to short-circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now. I'm glad. Carcotta, did you know? Aren't the bunch at the Academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? They were blown away. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. After Abatui left the Academia, I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here. Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Carcotta's broken parts. Me volví a matar. Keep up. Following the serial numbers, the next record... The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had... There's also an undated tape in the wrong spot. Maybe Carcotta helped him with sorting. It's hard to say. Sorry, Carcotta. I was just thinking about... In my recent experiments, I successfully gave you a living being. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace. That is a very dangerous thing. I've officially activated the 3rd generation ley line extractor. The ley lines will serve as our powers. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimp, I'm also getting tired, Carcotta. I don't know. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice-cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living... I'm not talking about anything cheerful, Carcotta. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities. But you are my finest success. But even you can't understand me. Carcotta, I wish you could speak to me. Yes, you cannot understand me. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. This is new. If I place another 2 control modules here, of
course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Strange. Oh no, I have to shut down the shut it off. Right. I never input a command to shut down the extractor. In the end, it's just like the academia said. I'm sorry, Kakata. In the end. I see. So the ley line effluence after Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out. Paimon understands. Then Because Karkata is different, structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have. Karkata can't speak. what does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have. First, let's find the control unit for the ley line extractor. ¿No? Ah, ya la activé. Keep up. More of this transparent flooring. It feels like a maze. Burbujitas. Below us is the final room. The control unit is likely in there. The way ends here. Wanna try jumping down? Oh, it's Hi! No rest for the weak. One with the forest. Ha! I hear everything. Gather. Enshroud. I'll uproot you. Can't see. Ha! Like roiled? Stabilize. No sé, no me convence, no me gusta mucho la rotación de Tignari. Once we turn it off, the ley line extractor should also. Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair. Oh, but I bet you two are more worried about.
parts because it thinks doing so will fix its owner? Karkata is unable to understand the concept. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics. So that's why it kept stealing mechanical parts. But yes, but the important thing is that it formed the thought of no one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the if it really is as we've predicted. This research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology. Karkata? Karkata? Can you hear Paimon? Tighnari says you're awesome! It reached its limit. It hasn't recharged this entire time. Nor has it replaced its severe... It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut... Let them be alone for a while. Pobre maquinita. The ley line extractor has ceased operation. Traces of ley line energy are still in the atmosphere, but the effluence is moving on. Those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region. And according to the academia's policies, research materials related to mechanical life forms will be destroyed. And Karkata will be disassembled and sealed. What the heck? You two should return first. I'll take care of things. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal. But... Listen, the traveler hasn't rested. Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar. Tell the Adventurers Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can... If... Oh, and don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the... Alright. Then... Make my escape. Pobre maquinita. A ver, ahora sí regreso con mi equipo de Raiden Maestría Elemental. Mira, no, así. What is the situation? Anyway, so the contaminated region turned out to be a ley... I see. Thank you for your... Once the excess ley line energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to... This is the stipulated reward. Is Karkata... It's already damaged, but... Paimon feels sad. Oh, then how about we find time if Paimon really wants to go right now, but Tighnari said that we would discuss matters tomorrow. Alright then, we'll find Tighnari tomorrow and tell him not to
Ah, sí, tengo que esperar, ¿no? De las 8 a las 12. How are you feeling? Aquí es el robot. ¿Aquí se va a quedar? Ojalá que sí. Dime que se queda, por favor, caminando ahí. We should go find Kainari. How do you think we should ask him? Kainari! Shh, keep your voice. The lilac daphne, a daphne of the genus Thameliaceae, has a strong anticonvulsant effect. Extrapolating from these two datasets, it would be particularly potent against Piscine species. Karkata? Oh, I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making... You didn't disassemble... Why would I do that? But Paimon thought you said, according to... So that's why you two barged in like barbarians at this hour. Fine. I suppose what I meant was, according to the academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the academia... Anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the academia, I took an elective course at the Spontama. Who knew? We then buried Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the academia. So what do their policies have to do with me? On the other hand, I am the forest watcher of the Avidya. All life brought forth in this world has meaning. And Karkata is no exception. If it... That's great! Wait, you just said life form. The possibility exists, is all. It's hard. Abatui only left behind a small portion of his research. Maybe a conflict between all those commands resulted in this. From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the... By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it... But as things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can... What do you think? La maquinita se salvó. Ojalá que se quede ahí deambulando. Hay una flor, ¿no? Que se puede tomar de aquí. Sí. Ah, pues de hecho hay varias orquídeas. ¿Pueden sacar las semillas de estas cosas? A ver... No. Ah, pues ya está. La misión de Tikenari. A ver. Ay. No, pues ya no, ni modo. No pude sacar las recompensas completas del login. ¿Se me olvidó? Sí, se me olvidó. F. ¿Dónde están los santuarios de las profundidades? A ver... No, el salto de los 7.
Y bueno, yo creo que sí, puntos de teletransporte. Acá están. Ah, pues solo son 4. El de aquí ya lo tengo. Este debería faltarme. A ver. Este de aquí debería faltarme. Según yo, claro. Sí, me falta. ¿Cómo entró? Ahí está. Déjeme pasar. Take them. I have no need. Y luego también hay otro por acá. Hasta acá arriba. Ahí está. Poderoso el desierto. Take them. I have no need. Filosofía de ingenio. Pues según yo es de la praxis la que necesito, ¿no? Filosofías de la praxis. A ver. Sí, de la... Ah, no, de la exhortación ahora quiere. No tengo y tampoco tengo. Y unos de... Defensa, no quiero. No, artefactos de esos de defensa. Ah, qué basura, mucha defensa, pero puede servir. Ataque puede servir. Y bueno, decoración puede servir. That's close enough. That's close enough. Feeling lucky today. A new punching bag. Una ballesta dentro. Interesante. A new punching bag. A ver. Feeling lucky today. Le paso por ahí, creo. That's close enough. Feeling lucky today. Solo son 2 llaves, ¿no? Ah, son 3. ¿Y la tercera dónde está? That's close enough. ¿Cuánto es esa llave? Feeling lucky today. A ver. ¿Aquí? ¿Dónde está la última llave? ¿Abajo? ¿Hasta abajo supongo? No tengo idea. Ah, está ahí, ¿no? Sí. Ah.
Erase all threats. ¡No! Se murió Raite. Pegan demasiado las esporas feas. Ah, hay que activar el mecanismo. ¡Ah! Maldición. That's close enough. Shine down. That's close enough. Rain cutter. No, my sword. Rain outlines your fate. Just like we rehearsed. Spring forth. Let me weave you a verse. Torn to oblivion. There is no escape. Propagate. No, my sword. Just like we rehearsed. Testing my patience. Rain cutter. Illusion shattered. Ya, apúrate. Listo. Así que quería hacer la misión. No hay cofrecito ahí. Happy to oblige. Shine down. Rain outlines your fate. Illusion shattered. No veo cuánto me dio, pero bueno, supongo bastante. A ver, esta es la misión. Acá. Ah, es de estos bichos. ¿Cómo estás, Alican? Estamos buscando reacción Pokémon. Reacción de Alican. Algo no está bien. Enfermo otra vez, pero tiene razón. Malos que creían que abandonarán una enfermera han vuelto a la Alican y su rival. Es que no podemos quedar más por siempre como los ganará. Si hay una forma de seleccionarlo de una vez por todas. Las por todas, un champiñón que Alican no conoce. Un champiñón que puede hacer pero más de comerlo y habrían un mordisco. Las que resuelven nosotros mismos. Con las otras. ¿Qué es eso? Siempre es imposible con champiñones ser amorosos. Cada reina mayor roca de bata. O Aramuku Honda podrían hacerlo, incluso Narabara un enfermo 2 veces. Por esa cosa malvada. Tienes entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Desde cuando vuelven, no será más aquí para cuando la dedican necesitan su ayuda.
Pero si no la sepa cómo. Mira que Hasari dijo que me ingenios el coloso en las ruinas. Me parece que no hizo ningún avance hasta que entramos el coloso con él la última vez. No hace nada. O de que no lo rechazó. Hasari lo consumó sus dedos y que hayan estudiado el coloso en las ruinas. Pues no era Kabikabus. Puede que sepa algo. Kabikabus, pues que no me cierto. Bueno, Hasari Kabikabus siempre dije la escuela de tecnología que me hicieron. Que cosas en las ruinas, pero también dijo que ubicas por un accidente durante la expedición y parece que es muy importante. Entonces, se dedican y que habla por mano de quien se conoce a la lojita, la que acompañaba a la nada que vi que vos. No sé con ella, son de protegía. Y son cosas que fue por el accidente. Se va primero. La casa dice que pudo ver a la hija de mi mamá, pero con lástima. Bueno, pero pensó que podemos ser muy bueno para sí misma. Ahora lo Ita gustan los acertijos y trabajos, pero no se ve a él por ningún lado. Toda la respuesta que dicen en la región está lugar donde encontraba americana con los pero moderno nuevo, muy peligroso con esas modernas terroristas y mancheras, pero cierto. Malos que son malos que están cerca. Ok. Hacia acá. Oh, cierto, yo tengo para... me faltan 10 para 2 niveles. Salen rápido, ¿no? Las 10 flechitas de esas. Está, ¿no? Uy. Sí, daño. No me dio cobre. Qué triste. Ok. Vamos con las reuniones, no sé encontrar rendirse. Vamos a hacer esto. Así que no pueden lograr la solución. ¿Qué te refieres? La hojita significa gozan de trampas con tío solución. Bueno, no soy de nada, no nos dan respuesta. No sé si podemos estar preocupados de transpirar pronto. ¿Cómo? Supongo que es acá. Está enterrado o algo así. El mismo parte donde se bueno, se metió la rana, ¿no? Ya me fastidia que es arriba ahora. Yo creo que ya voy acabando. Sí.